Hoy se registraron los candidatos a las elecciones en el Estado de México. Las campañas van a empezar el próximo día 9, pero se antojan, se anticipan ya como unas elecciones muy competidas, pero sobre todo también con muchas cuestiones inéditas, como por ejemplo que arranque por primera vez en la historia el PRI que conserva el Estado de México desde hace décadas, donde no ha habido alternancia, arranca por primera vez en prácticamente empate técnico con la oposición. ¿Qué significa esto y cómo puede influir en el desarrollo de las campañas y sobre todo en el resultado de esta, la elección, digamos, madre de todas las batallas de las que se librarán este año? Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a hablar con dos de las principales encuestadoras de este país. No se vaya, regresamos, arrancamos en un momento. El choque de trenes que se temía en las elecciones presidenciales de 2012 podría llegar en la reñida competencia por la gubernatura del Estado de México. Los tres proyectos con posibilidades de ganar representan a los mismos contendientes que hace 5 años, aunque la confrontación arranca más cerrada y con tendencia más aguda a la polarización. El PRI se juega anticipadamente parte de su capital hacia 2018. De acuerdo con las encuestas, el PRI encabeza las preferencias electorales, pero por un margen muy cerrado sobre Morena y el PAN, en una fotografía de empate técnico entre los tres candidatos, con diferencias de menos de 4 puntos entre el líder y el tercer lugar. Las maquinarias electorales de los tres partidos concentran todos sus recursos en el Estado de México y definen sus estrategias. Por ejemplo, el PRI buscará llevar a cabo una operación de tierra en 30 municipios prioritarios de las localidades de Toluca, Valle de México y la zona conurbada de la capital, Nezahualcóyotl y Naucalpan, para tratar de arrebatar a la oposición 8 millones de votos ahí donde actualmente tiene una fuerte presencia. La oposición ha denunciado una estrategia del PRI de compra y coacción del voto por la entrega de dádivas y recursos públicos, así como la intervención del gobierno federal en la contienda a través de la presencia en la entidad de funcionarios del gabinete. También han saltado escándalos y guerra sucia, como la denuncia contra la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, por presunto lavado de dinero de familiares suyos en empresas en las que ella participa. Las denuncias ya han irrumpido incluso antes de que inicien las campañas del próximo 9 de abril. ¿Puede la oposición lograr la primera alternancia en la historia del Estado de México sin coalición? ¿Se polarizarán los comicios? Posiciones. 1. El historiador Lorenzo Meyer aseveró que la del Estado de México será la madre de todas las elecciones locales. Eso no hay duda. Y la conciencia ciudadana es lo único que puede detener esa maquinaria priista que busca retener la entidad que ha gobernado históricamente. 2. Senadores de izquierda denunciaron que las dádivas repartidas por el gobierno en el Estado de México podrían contabilizarse en 2,000 millones de pesos. El senador de Morena, Mario Delgado, consideró que de mantener este ritmo, las autoridades terminarán gastando hasta 6,000 millones de pesos en la entrega de productos y dinero con fines electorales. 3. Andrés Manuel López Obrador afirmó que desesperados porque el PRI gane la elección de gobernador del Estado de México, funcionarios federales hacen ruido al encabezar el reparto de dádivas a los ciudadanos en pleno proceso electoral. 4. El PRI justificó que servidores públicos hayan realizado en los últimos tiempos más de 100 visitas a la entidad desde que inició el proceso electoral. Las necesidades ciudadanas no entran en veda electoral, por el contrario, exigen servicios y respuestas las 24 horas, los 7 días de la semana, aseguró la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu. 5. El PRI rechazó que el INE atraiga la organización de la elección del Estado de México ante las denuncias de una cargada federal para coaccionar el voto mediante el reparto de programas sociales. Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del tricolor ante el INE, afirmó que el Instituto Electoral del Estado de México es capaz de hacerse cargo de los comicios. No obstante, que el propio organismo reconoció ayer que no tiene la infraestructura para implementar una herramienta tecnológica que daría certeza al conteo rápido.
Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, hoy se registraron los candidatos a las elecciones del Estado de México, donde los partidos se van a jugar el todo por el todo para conseguir una victoria que seguramente se proyecta sobre 2018 y para analizar la cerrada competencia que se ven ahí en las encuestas y sobre todo las situaciones inéditas con las que arrancan las propias campañas. Me da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros aquí Ulises Beltrán. Ulises, como siempre, un placer tenerte aquí, encuestador de esta casa editorial. Encantado de estar aquí, como siempre. No, de verdad, qué bueno que viniste. No, claro. Francisco Abundis, director de Parametría, muchas gracias. Al contrario, José, Ulises, un gusto estar. Gracias a los dos. Y si quieren, arranquemos con ¿cómo te gustaría arrancar? ¿Con lo cerrado de la competencia o con lo inédito? ¿Qué no íbamos a hablar de Nayarit? Exacto. Nayarit lo dejamos para la segunda parte del programa. Nayarit y Coahuila. ¿Con qué abrimos? Bueno, se ve claramente lo que poco que se ha publicado, tampoco se ha publicado mucho en medios. Hay 3 publicaciones, básicamente. Reforma, Universal y El Financiero. Ajá. Y digamos, las 3 apuntan hacia una elección competida entre 3. Delfina, Josefina y Del Mazo, claramente, ¿no? La del Financiero trae un dato rarísimo de un 12% independientes, lo cual me parece totalmente fuera de la realidad, ¿no? Pero, en fin. Y un PRD que se mantiene por arriba del 10, incluso la que más lo trae abajo le da 11 puntos. El Universal le da 19, el Financiero le da 14. Entonces tenemos claramente definido en 3, pero con un PRD importante. Sí, el PRD puede cargar. Es muy importante el PRD y ahora te cuento por qué. Pero también una cosa que destaca es que la pregunta en encuestas de por qué partido votaría, sale un PRI relativamente más alto, sobre todo cuando le pone sus aliados, básicamente el Verde y Nueva Alianza. Pero cuando haces la misma pregunta introduciendo el nombre de los candidatos, el PRI se va a tercer lugar. Entonces están Josefina, Delfina y Del Mazo en ese orden. Okay. Y bueno, Josefina y Delfina prácticamente empatadas, para todo efecto práctico de encuesta están empatadas. Entonces, desde cualquier punto que lo veas, lo que apunta a esto es una elección cerrada entre 3, cuando pones candidatos, insisto, con el PRI en tercer lugar, ¿no? ¿Qué es lo inédito de esto? Bueno, pues no olvidemos que en el Estado de México Erubiel Ávila ganó con el 60 y tantos % de los votos. Entonces, la diferencia en preferencias por partido es enorme y también destacaría la tremenda importancia que tienen los partidos chicos, en este caso el Verde y Nueva Alianza para el PRI. Paco, elección entre 3, tú la ves también entre 3 y la otra, decía Ulises, Erubiel ganó 60%. Hoy están alrededor de 20 y pico. 24, y además, o sea, medio. Menos de la mitad de lo que obtuvo Erubiel en el caso del PRI, partido en el gobierno, y además una situación inédita porque en efecto, lo decía Ulises, arranca por primera vez en una situación de empate prácticamente técnico. Creo que incluso tú lo escribiste también, ¿no? Así es. Sí, yo creo que estas mediciones nos dan muchos indicadores, como bien señala Ulises, de dónde estamos y creo que también nos adelantan de hacia dónde podemos ir o en qué escenarios podemos estar. Yo miré a 3 aprendizajes de elecciones recientes en lo local, pondría uno como el caso Oaxaca, otro como el caso Veracruz y otra que no viene al caso con una local, pero donde los actores se parecen mucho, que se llama Caso Presidencial 2012. Sí, así es, son los mismos proyectos de entrada. Me explico, ¿no? Totalmente. Se parecen mucho totalmente. Y los actores. Y por Totalmente. eso creo Vázquez Mota, ¿no? Morena. Y esa no importa tanto por el resultado, sino por el proceso. Ajá. Primero, el resultado de Oaxaca es una elección pulverizada, donde tienes 4 fuerzas electorales, donde entre, digamos, el PRI, Alianza PAN-PRD, Morena, y en este caso hablaría más de Benjamín Robles como candidato que propiamente el PT, se pulveriza la preferencia electoral, termina ganando Alejandro Murat con menos de un tercio de la votación, 30%, pero pulverizas a la oposición que, digamos, que en división este caso, del voto, sí. división del voto, que en este caso ahí la oposición debería de haber ido en contra de lo que era la alianza PAN-PRD con el gobernador Gabino Cue, pero al final termina beneficiando al PRI. Sería un escenario, ¿no? Sería un escenario si se fortalece, en este caso tienes ya al PRI, tienes ya al PAN, tienes ya a Morena,
Si se fortalece el PRD, podrías tener ese Bueno, escenario. un PRD, como decía Ulises, de 11%, no es, Exacto, no es por ahí voy, poca cosa. por ahí voy. Tendría Ajá. que ir por ese nivel de segundo escenario, Veracruz. No se divide a 4, se divide a 3. Ahí no le favorece al PRI, termina ganando el actual gobernador Miguel Ángel Yunes, Acción Nacional, digamos... Sí, pero ahí hubo alianza que aquí nos pudo dar. Así es, PAN-PRD, ese es un buen punto, una buena diferencia. El PRI en segundo lugar y luego Morena con un candidato que viene de atrás y crece, Cuitláhuac. Tercer escenario, que decíamos se parece, para empezar tenemos una candidata que es la misma, ¿no? Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, que a juzgar por estas mediciones que está citando Ulises, da la impresión de que lo que se intuía es que cuando se nominara debería de haber tenido una burbuja, un repunte, y lo que dice, según Lorena Becerra en su medición de Reforma, es que no solamente no sube, sino que baja. Y entonces Delfina pasa a segundo lugar, la candidata Delfina Gómez, la candidata de Morena. Ajá. Ahí estamos viendo, no han empezado las campañas, empiezan a partir del 4 de abril, no han empezado, pero tendremos un primer efecto donde podrás decir que nuevamente estamos viendo escenario presidencial 2012. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy interesante esa medición por doy varios datos que me parecen muy reveladores. Solamente 18% quiere la reelección del PRI, pero 28% prefiere a Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo como candidato creo que es un candidato muy sólido, muy fuerte, honestamente creo que le pesa su marca, pero él es un gran candidato, aún así, ¿no? Él tiene 28, pero solamente 18 quiere que se reelija el PRI. Cuando tú haces esto que conocemos como careos y pones solamente a 2 candidatos, asumiendo que fuera un escenario no de 4, no de 3, sino de 2, que es decir, de un voto estratégico, y que por el tamaño del Estado de México da la impresión de que se podría dar, el Estado de México es 4 millones más grande que Cuba, es 2 millones más pequeño que Chile en términos poblacionales y es del tamaño de Guatemala. O sea, digamos que estamos hablando de un país. Tu tercer escenario sí es polarización, a diferencia de lo que decía Ulises, que es de 3. ¿En cuál de estos 3 escenarios te moverías tú? No, yo estoy convencido de que se va a dividir entre las 2 mujeres, Delfina y Josefina, con un PRI no tan bajo como se espera. E insisto en el caso del PRD, ¿por qué? En primer lugar, tiene cifras arriba de 10, que es importante, pero no hay que olvidar que el candidato fue presidente municipal de Nezahualcóyotl y que fue, hasta donde yo pude ver y medir en el tiempo cuando lo fue, un presidente municipal bastante exitoso. O sea, es una de las pocas personas que puede... Es una buena carta. Es una buena carta la del PRD, pero muy localizada. Es una carta que súper regional dentro del Estado. Pero en una región que es vital para Morena. Porque si en esa región el PRD logra contener el crecimiento de Morena, la región de Ecatepec, digamos, Nesa, esta parte, digamos, oriente de la Ciudad de México, oriente, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí contiene el PRD el crecimiento de Morena, tiene que crecer Delfina en un área que alguna vez se llamó, digamos, Corredor Azul, que si bien ya no lo es, eso es cierto, pero es un área donde el PAN ha tenido desempeños bastante exitosos. De hecho, gobierna Naucalpan. Además, lo que dices es muy consistente con la estrategia que quiere impulsar el PRI, digamos, de acción a ras de tierra en los 30 municipios del Valle de México y zona conurbada más poblados, claro, y donde gobierna la oposición, entre ellos, en efecto, en Nezahualcóyotl. Está ahí metidísimos, ¿no? Y por cierto, la única que trae en tercer lugar a Josefina hasta abajo es Reforma. En los otros no, en los otros en el Universal está empatada entre Del Mazo y ella, pero es la última, y Delfín, ¿no?, es la 3, el Financiero de un 33, ¿no? O sea, digamos, no está muy claro esto de, así salen, digamos, para todo efecto práctico, yo diría están muy cercanas o empatadas las 2 candidatas, con este fenómeno del PRD, que yo creo que para el PRD es vital, ¿no? O sea, vamos a suponer que en el vamos a asumir que tiene 10 puntos. Sí, en promedio para si esto, digamos, ya todo lo que está pasando se va a la mitad, pues no dejan de ser 5, 6, 7 puntos que son muy importantes, sobre todo, insisto, si se concentran en un área en la cual es muy importante para Morena, o es donde uno pensaría, dado que fue presidenta municipal de Texcoco, la candidata de
de Morena, pues que sería un lugar donde se esperaría que tuviera muy buen desempeño. Claro. Pero entonces tú la ves a 2 o a 3. Yo la veo a 2, claramente. O sea, a 2 hacia el final, los que yo sí se va creo a que al polarizar. final la vamos a ver, se va a definir entre una de las dos candidatas. Yo creo que el PRI está pasando por uno de los peores momentos en su historia. Digamos, yo viví 94 a 97 y me tocó la elección de 97, la primera vez que el PRI pierde la mayoría en el Congreso, ¿no? He visto un PRI, el PRI de posterior, ha habido momentos 2006, muy ha habido toda, bueno, el mismo la de la Bastilla, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto un PRI dañado, pero la verdad es que nunca como ahora, ¿no? ¿Qué lo explica esto? Pues claro, mucho los problemas de imagen del gobierno federal, concretamente el presidente, y una percepción económica o sobre la situación impresionantemente negativa, diría yo, al grado que está muy disparada en la realidad, ¿no? O sea, sobre pesimismo, hablando de las elecciones en el Estado de México. Hoy se registraron los candidatos y estamos hablando con Ulises Beltrán, encuestador de esta casa editorial Excelsior, con Paco Abundis. Y me quedé, Paco, ¿qué factores sientes? Ya digamos, ya tenemos la fotografía del arranque, es un arranque, una fotografía de empate prácticamente técnico. ¿Qué factores crees que puedan incidir en las preferencias electorales a partir del 9 que empieza la campaña? Tienes sobre la mesa, lo decía Ulises, la baja estima, digamos, del PRI y sobre todo pues, la impopularidad del presidente, pero tienes también las denuncias que se producen ya antes de arrancar, con números altísimos, digamos, de prácticas de compra y coacción del voto, y tienes también la posibilidad de que se te polarice o la incógnita sobre cómo se va a comportar el PRD. ¿Qué crees que puede incidir, digamos, para moverte las preferencias hacia junio? Yo me refería al tamaño de elección porque creo que van a incidir las variables nacionales, lo que le está preocupando al ciudadano promedio en el país. El Estado de México es un buen ejemplo de ello y por eso hablaba de su magnitud o del tamaño del electorado. Son 11 millones de electores, 16 de población. Las preocupaciones del elector hoy son, en el orden que las quieras, economía, inseguridad, corrupción. No me tomo tan en serio de pronto toda esta discurso sobre prácticas clientelares porque, por poner un ejemplo, Ecatepec, ¿qué te puede compensar? ¿Qué le puedes ofrecer a un elector en práctica clientelar que le sustituya o que le compense sus niveles de inseguridad? Creo que está complicado, ¿no? Ahora, en esta nueva lógica electoral, yo te diría, es justo decir que el gobernador Erubiel Ávila tiene buenos niveles de aprobación. El promedio nacional está en 30, él tiene 50. Pero como hemos visto en los casos de Querétaro o Aguascalientes recientemente, tener un buen gobernador no necesariamente te da para que heredes poder, ¿no? Entonces puedes tener un buen gobernador, pero esto se trata de lo que sigue y de lo que viene. ¿Qué variables pueden jugar? Del contexto del cual hablaba Ulises me parece fundamental, es decir, yo no hablaré nomás de un contexto anti-PRI o de un PRI a la baja, negativo, hablo de un contexto antisistémico, institucional, donde el partido con opción radical puede tener alguna ventaja. Entonces, tal vez lo único que difiero con Luis es que yo no creo que esto se vaya a centrar en digamos, la elección de las dos Finas, ¿no? Josefina o Delfina. Yo más bien pensaría que va a ser una de las dos opciones opositoras contra Alfredo del Mazo, que otra vez, él en lo personal, las escuelas, las avenidas, el abuelo, el papá, del Mazo es una gran marca y él en lo personal creo que está bien. El problema es con lo que viene cargando. Y no viene cargando nada más con el PRI, viene cargando con un ambiente al que se refiere Ulises, por poner un ejemplo. Sí, pero lo ves aguantando, digamos, a diferencia. Pero a ver, lo veo cargando. Sí, es una gran marca, Paco, pero es claramente más de lo mismo, o sea, sí, es el hijo y nieto, o sea, sí, es grupo, el 80% creo, no me acuerdo cuál es la cifra de los de que viven en el Estado de México que quieren cambio, no, y el PRI presenta solamente 18 quiere reelección, y el PRI presenta a un representante de la tradición política, heredero, sí, o sea, digamos, ¿no? Yo no tengo nada en contra de él, no lo conozco, es una persona, creo que, bueno, es un funcionario, ha sido tal, pero realmente el PRI hizo una selección
extraña, por decirlo menos, ¿no? Pero no Se estoy seguro que presentó, otra, fue no estoy ese- seguro que otra selección hubiera sido mejor que esta. Probablemente Cualquiera no, hubiera pero sí cargado. le dieron a la oposición, a ellos, un spin regalado. Digo, perdón, esta mañana escuché aquí con Ciro a Josefina, y pues obvio, pues digo, estaba de pechito, se puso, ¿no? O sea, ¿quieres cambio y vas a elegir al hijo y nieto de...? Está medio complicado, de la ¿no? tradición O sea, de los gobernadores, claro, Grupo Atlacomulco, ¿no? Digo, vinculado al más presidente de la que República. Fue una cosa rara, pues salió ese candidato, ¿no? Cualquier otro, bueno, un PRI no renovado, un PRI algo, un PRI cualquier otra cosa, ¿no? ¿Y por qué crees que se hayan ido por ahí? No tengo la más. Dicen que por las encuestas, pero ya nos echan la culpa de todo. Entonces yo ya no quisiera, ¿no? Depende de la de Dicen, quién. ¿no? Depende de quién la Pues sí es hizo. cierto, muy probablemente si haces una encuesta, pues como es el nombre más conocido y todavía no hay competencia, probablemente estaba arriba en las encuestas. Pero ¿no? de hecho eso sucede desde 6 años. Sí. O sea, Ahora, Alfredo era una opción antes del actual gobernador de hace 6 años. sí. Ahora, el otro punto importante, cuando hablamos de inseguridad, en el caso del Estado de México, estamos hablando de algo mucho más, que es la abstracción de inseguridad. Digo, he hecho grupos de enfoque para otras cosas en el Estado de México, y digo, me ha sucedido que llegan de cosas comerciales y llega uno de los participantes, y literal, pues me acaban de asaltar en el pecero, y los otros 8 te dicen, a mí también, ¿no? O sea, digamos, esta situación del problema con el transporte público tan vulnerado en su, digo, ahora sí que ya es parte del negocio. Alarmante. Alarmante, o sea, tiene nombre, apellido concretísimo el tema de inseguridad en el caso del Estado de México. Otra cosa impactante es el de transporte. Otra cosa que sale recurrentemente cuando haces cualquier investigación en el Estado es, yo tengo que viajar 4 horas para ir a trabajar, de ir y venir de trabajar, ¿no? Claro. En un transporte complicado, difícil, es decir, entonces, a donde voy es qué puede decantar esta elección. ¿Tú por dónde la ves? Pues tiene que haber propuestas y tiene que, de veras esta vez tiene que ir, ahora sí que no a comprar el voto, sino a conseguirlo. A convencer, dar unas ofertas atractivas y todo, ¿no? Ahora, respecto al PRI del Estado de México, durante años ha exportado tecnología a los otros estados. O sea, cuando cualquier estado hay una elección y el PRI se la ve difícil, oye, pues que vengan, y llegaban los expertos del Estado de México y les decían cómo hacer la movilización y cómo hacer todo. O sea, ¿qué es lo que ha presumido el presidente del PRI? ¿Será que esta vez, otra vez están confiando, digamos, en eso, en el aparato de a ras de tierra, de movilización, de maquinarias electorales? Estamos hablando de las perspectivas de la elección en el Estado de México. Estamos hablando con Ulises Beltrán, con Paco Abundis. Me quedo contigo, Paco. ¿Tú crees que haya sido esta, digamos, que la decisión sobre la estrategia del candidato por confiar, ¿no? Como ha sucedido, decía Ulises, tradicionalmente en el Estado de México, la idea de somos operadores, ¿no?, capaces de exportar, ¿no?, tecnología sobre cómo movilizar el voto, que hayan confiado en la maquinaria porque todo lo demás lo habían perdido? Sin duda siguen confiando en ello, y cuando estás hablando de una elección que el ganador va a ser por menos de 30 puntos, que es lo más probable, o alrededor 30 bajos, 20 altos, pues puedes pensar que incides más con ese nivel de confianza, sobre todo por la historia que tiene el PRI en ese estado. Ahí hay 2 datos que hay que recordar. La elección más cerrada que ha tenido ese estado, donde siempre ha gobernado el PRI, si vamos históricos, 7 puntos, 1999, cuando gana el exgobernador Montiel. La siguiente, no solamente la ganó por cerca de 27 puntos de diferencia el actual presidente Enrique Peña Nieto, sino que además venía de abajo, creció y bueno, casi rompió récord de diferencia, y luego viene la elección de Urubiela, a la que tú te refieres. El Estado de México tiene una particularidad que difícilmente comparten otros estados, que es el PRI crece. El problema es, hay que ver si en este contexto puede crecer, ¿no? Electoralmente. Estamos hablando más allá de las maquinarias. Hablemos de un votante independiente, de un votante que no necesariamente responde a esa identidad partidista o esa movilización. Yo creo que una elección de gobernador, casi por definición, que corresponde a elección de ejecutivo, en un país donde no tenemos voto obligatorio, es de 60%, sea presidente o sea gobernador. Ahí te estás enfrentando a niveles de participación donde las maquinarias no jalan, no llegan. Bien, no llegan. Sí, no alcanzan. Te pueden influir más en elecciones donde tienes, yo creo que electorados más pequeños, donde puedes tener tal vez algún control mayor de las variables. Me refiero a la historia de Domex. Creo que este contexto en el que estamos es completamente distinto, y por eso creo que
el tema nacional de pronto nos puede explicar más. Creo que por primera vez se puede cumplir digamos, una máxima que solía funcionar al revés, o se pensaba que funcionaba al revés. El Estado de México se supone que influía en la presidencial. Era un gran mito porque no pasó ni en el 99, ni en el 2005, ni en el 2011. A ver, pero sin embargo, si pienso hacia 2018, hay algunos elementos que se repiten. Es posible que tengamos una elección también con menos de 30% el ganador, que el PRI arranca en tercer lugar, según buena parte de las encuestas lo tienen hoy. No, y perdona, Morena ganando la primera gobernatura de su carrera, ¿no? O sea, entonces... Y nada menos que en el bastión histórico. Sí, y bueno, y Morena-López Obrador, no nos hagamos tontos. Ya la misma candidata ya le dijo, déjame respirar, ¿no? O sea, ¿no? Porque está de candidato, ¿no? O sea, yo también, pero ya lo entendieron, porque, digo, por muy popular o lo que tú quieras que pueda hacer o no López Obrador, pues tú vas a votar por la señora y la que va a recoger o no la basura al día siguiente es ella, no López Obrador. Tú sí ves paralelismos y sí ves que un triunfo de Morena o de la oposición ahí sería, digamos, catastrófico. Yo creo que eso es lo que todos estamos, el significado hacia 18 claramente de esta elección tiene que ver con la posibilidad de que gane Morena su primer gubernatura y que López Obrador con su Juanita, como vimos en el pasado, logre su primer gran triunfo. Quiero acusar a Ulises con la prensa. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿No? Entonces, digo, es clarísimo, ¿no? Todos los que estamos todos esperando ver es qué pasa con Morena, gana o no gana esta elección. Apareció, la verdad, en niveles altamente competitivos. Un partido puede ganar. Desde hace apenas tiene registros. Que otra vez, si leemos los datos públicos, igual este dato que aparece donde solamente menos de 20% quiere la reelección del PRI, y además de los careos que hay donde siempre que está Delfina, gana Delfina, hay otro dato muy relevante, me parece, que tiene que ver con esta especie de fantasma, esta especie de holograma que está atrás de ella, que es, según esa medición, ¿cómo es posible que esté en segundo, o según la otra del Universal, cómo es posible que esté en tercero, o incluye el Financiero, cuando la conoce 30% de la población? Sí. A ver, ¿cómo es posible que le esté votando? Porque sí, pero parece que hay una duda que es un matiz importante. A ver, que lo que estamos ahí, el crecimiento de Morena se explica por un voto o por una preferencia antisistema o anti-PRI. No es lo mismo. Yo creo que sí hay dos cosas. Sobre todo por el impacto que tiene el PAN. Hay un poco de la desbandada del PRD, porque Morena está ganando donde el PRD ya era grande y fue importante en esa zona. Ha ganado presidentas, digo, ganó Nesa, entre otras, ¿no? Que yo creo que es de los más grandes de ese lugar. Pero hay otro significado hacia el 18 muy importante, que tiene que ver con que, pues, que el PAN gane Coahuila, bueno, puede ser que gane en Nayarit, pues hay quien lo da por sentado, yo no sé, no bueno, es la más, por eso, pero es la más segura, ¿no? Si Anaya gana las tres, yo creo que y si gana el Estado de México el PAN y se gana y el PAN gana las tres, yo creo que Margarita sí va a estar muy preocupada. Porque aparece un dirigente del PAN con un nivel de eficacia, además, después de las últimas que demostró las anteriores y la anteriores. repite en esta. Yo creo que es uno, ¿de qué tamaño es Morena realmente? Dos, ¿de qué tamaño queda el PRD? ¿De qué tamaño queda el PRD? Casi, ¿no? Y tercero, ¿qué tal que el PAN gana el Estado de México? Yo creo que proyecta a Ricardo Anaya de una manera, pues, muy importante. Sí, porque esa variable no se ha estado tocando tanto, ¿no? No, pero nadie lo ha mencionado, pero imagínate 3 victorias del PAN en estas elecciones. Margarita, ¿qué hacen? ¿No? Digo, perdóname, y aparece. Digo, seguramente competirán entre ellos, pero en muy distintas circunstancias. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, esa es otra cosa importante de esta elección hacia adelante, ¿no? Y que el PAN recupere, pues, una posición que llegó a tener de manera importante en el pasado, ¿no? Ahora, el PAN puede recoger el voto anti-PRI, pero no el voto antisistema. Todo elector tiene que el cambio tiene un dilema. Ajá. ¿Por dónde te vas? O sea, hay cambio, pero hay 2 opciones, por lo menos. 2 y un pedacito si le crees al PRD, ¿no? Si alguien piensa que puede votar por el PRD. Sí. Pero el que sea, tú eres un habitante de un lugar del Estado de México y quieres el cambio y tienes 2 opciones. Tienes la opción que implica todo lo que implica para Morena hacia adelante y para López Obrador, o
o el PAN con la candidata de Josefina Vázquez, ¿no? Ese es el dilema que enfrentan ese 80% de personas que quieren el cambio o el complemento del 18, ¿no? De los que no quieren que siga el PRI. Pero Parece sí un lo- dilema sí lo- complicado parece que- de resolver, no está tan fácil. Pero usted ¿no? sí lo verá como elección de dos. Yo sí, yo creo que al final, Voto- bueno, no. Voto estratégico. Pues- Yo creo que sí, yo creo que el PRI tiene poca oportunidad, ¿no? Pues Pero- creo que ahí están los datos. A mí se me terminó el tiempo. Yo quiero agradecerle mucho a Ulises. Sí, adelante. Aquí no hay, ¿cómo se llama? Opiniones encontradas. Creo No. que hay muchas coincidencias. Hubo a lo largo de algunas coincidencias y fallamos otras no tanto. fallamos al programa. Tememos decepcionar al La programa próxima vez nos porque ponemos de porque no acuerdo, lo salimos. Ya me voy. Muchas gracias, Ulises Beltrán, por haber estado con encantado, con nosotros. mucho gusto. Paco Abundis, muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.